es todo un debate, ahí durante mucho tiempo se ha tratado de definir justamente qué es el mito, y bueno, una de las definiciones, pondríamos así, porque vamos a darnos cuenta que en realidad no tiene una definición, es que mito y logos significan exactamente lo mismo desde la perspectiva del discurso hablado, es un discurso. Y conocemos lo que llamamos mitología, ¿no? Que diríamos, bueno, mitología, un grupo de historias, ¿no? que giran en torno a esto, o mitología, la ciencia, que estudiaría el mito como tal, ¿no? Pero también hay todo un debate que durante la época de la Ilustración se llevó a cabo, que era justamente el mito como esta parte infantil, ¿no? de los prehistóricos, ¿no? de la gente primera, en que estaban en un universo infantil, en contra de logos, que va a ser, ¿no? en el siglo XVII la Ilustración, la razón. Entonces va a haber todo un debate y se va a separar estas partes, ¿no? El mito como visto como algo arcaico y el logos como justamente la razón. Discurso hablado, porque el mito, como vamos a ver también, va a estar relacionado con la palabra autoritaria, que va a ser la palabra del Dios. Justamente iban a los oráculos a ver qué les decía el Dios, ahí está en la película como tal, ¿no? Y por el otro lado el discurso, pero el discurso del análisis, el discurso científico, que va a ser el logos. Y ahí hoy en día pues, tenemos justamente una lucha ante esto, ¿no? Ciencias y humanidades, ¿no? Finalmente. Entonces nos dice, bueno, mucho nos dice que definir es situarse en el mundo, tomar posición, establecer diferencias. Definir, a veces, bueno, vivir es definir y definirse. Entonces, ¿qué es el mito? Tenemos forzosamente que buscarle una definición a las cosas, porque el ser humano tiene que encontrarle razón a las cosas. Pero en realidad, si lo vemos, el mito siempre es presente. Nosotros lo organizamos, ¿no? en un tiempo lineal y le damos un pasado, un presente y un futuro. Pero si lo vemos como tal, en realidad el mito no existe en sí, porque siempre es presente, siempre está abierto a la interpretación y sobre todo también a la interpretación individual, es como el sueño. Cada persona interpretará a partir de sí, ¿no? De eso que va viendo. Y entonces, bueno, viéndolo ya, digamos, desde esta perspectiva de una definición, ¿no? humana, pues, de lo que sería el mito, tenemos el problema, y aquí también vamos a llegar, con que el mito pues tiene dos caras, ¿no? Es verdad y es mentira. Y René Girard nos dice, siempre detrás del mito hay un ser humano real. Entonces podríamos pensar que obviamente Edipo pues, fue una persona que en ese momento hizo algo y se encargaron de adornarle, ¿no? Como los chismes, ¿no? Para que quedara como un ejemplo a seguir. Y entonces, bueno, pues vamos a poner, no sabemos si en realidad se acostó con su madre o no, pero pues vamos a poner que se acostó con su madre y no mató a su padre. Y eso ya lo convierte en el chivo expiatorio que nos va a servir también para aleccionar, porque el mito también tiene esa función. Al mismo tiempo, el mito nos va a llevar justamente al dios Apolo, que Apolo va a ser el dios que habla a través del oráculo, ¿no? Y Apolo tiene dos caras, que finalmente es el remedio y el veneno, así como decíamos la verdad y la mentira. Y el problema va a ser que obviamente, pues sí, la persona va al oráculo, la pitonisa le va a decir, es que el Dios dice tal cosa, y va a ser la persona quien va a interpretar lo que el Dios le dijo y se va a tener justamente a lo que el Dios le dijo, que ese es el gran problema del determinismo en esta parte de los griegos, ¿no? Te acostarás con tu madre, no matarás a tu padre, dicho y hecho, y se llevó a cabo, ¿no? Esto mismo, el definir el mensaje de Dios, si ven la palabra fármaco, que de ahí viene, ¿no? La cuestión del fármaco, que por un lado nos cura y por otro nos da la torre, nos lleva a la palabra fármacos, que justamente es chivo expiatorio en griego. Entonces ahí hay toda una relación, se nos presenta a Edipo, pero Edipo ya con un estereotipo. Pero no, ahí está, no voy a verlo todo, pero si lo ven algo, dice, son imágenes falseadas de una realidad material o valorativa que en la mente popular o de grandes masas de población se convierte en modelos de interpretación o de acción. Pues ahí también cabe preguntarse qué interpretación se le da ahora al Edipo, ¿no? Cómo nos manejan al Edipo, etc. Cómo está todo esto que se convierte justamente en un estereotipo y que nos lleva a lo que va a ser la tragedia. Que Sófocles va a ser la tragedia de Edipo, y si vemos que la tragedia va a funcionar justo como en las telenovelas, ¿no? Nosotros sabemos lo que le va a pasar al personaje, él no lo sabe. Entonces en esa ilusión, ¿no? Nosotros podemos gritar, ay, no, déjalo, y tal, ¿no? Maldita, ¿no? Y tal, en las telenovelas, bueno, entonces va a dar justamente lo que es la catarsis.
nos vamos, es padrísimo el asunto, ¿no? O sea, nos vamos a sentir relajados, vamos a sacar nuestras angustias y todo, viendo que otros hacen lo que nosotros quisiéramos hacer, pero no podemos. Esa es la función del chivo expiatoria, ¿no? Y en el cine, que va a ser, bueno, paso de la tragedia al cine, que el cine va a manejar exactamente lo mismo, ¿no? Va a presentarnos historias donde nos vamos a evadir, vamos a ver ahí qué va a suceder. En Gómez Jarra nos dice que finalmente tiene dos caras el cine, ¿no? O sea, por un lado yo puedo ir a pasarme el tiempo y a palomear, que es también parte fundamental e interesante del cine, ¿no? O la otra también es ver este tipo de películas que justamente nos pueden enriquecer, lo dicen, ¿no? Nos enriquecen o nos empobrecen psicológica y socialmente. Y aquí es una parte justo donde creo que Pasolini viene a enseñarnos algo también sobre el cine en este sentido. ¿Cómo vemos nosotros el cine? Igual puede ser justamente con la literatura, con el psicoanálisis o cualquier carrera. ¿Cómo afrontamos nosotros como espectadores eso que vamos a ver? Justamente como, es algo bien aburrido porque va muy lenta, ¿no? Híjole, yo estoy esperando acción, quiero ver sangre, ¿no? Va a depender justamente de lo que nosotros queramos ver ahí. Entonces, o queremos justo también caer en el juego, ¿no? Esto de que todo tiene que ser acción cada 20 minutos y que no está mal, porque nos gustan esas películas también, ¿no? Y bueno, ¿qué nos presentaría Edipo Rey en este sentido de Pasolini? Bueno, yo creo que hay dos puntos fundamentales en la película, ¿no? Que sería justamente el oráculo como un destino ya que está marcado como tal, y por otro lado la esfinge, que es fundamental, que es el enigma, ¿no? Y que Pasolini también, vamos a ver, va a cambiar el enigma que presenta la esfinge en la tragedia, ¿no? Va a cambiar justamente lo que le presenta, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentaba, si lo vemos desde la perspectiva del oráculo, ahí está tal cual, los hombres vivían en función de ellos y si los interpretaban mal, morían en función de ellos. ¿Sí? O sea, hay toda una cuestión ahí justo de vivir tal cual, ¿no? Como el oráculo me diga. Las palabras de los oráculos son como semillas, están plenas, preñadas de sentido, contienen unas dimensiones de significado que solo con el tiempo resultan evidentes. Y esto pues también, ¿no? Relacionado con lo que comentaba también Gustavo, pues aquí está Freud igual, ¿no? Con la pronunciación dichosa de una que es a posteriori, todo siempre va a ser a posteriori, nos daremos cuenta a posteriori. Y el cine también juega con esa ilusión de la posteriori, y que nos encanta, ¿no? Caer en el jueguito, ¿no? Uno va al cine creyendo que lo que uno está viendo, que es parte del cine, claro, el cine siempre es presente porque es imagen, una imagen ilusoria además, ¿no? Que necesita de ciertos efectos y de cuestiones, ¿no? Que no son naturales para hacernos ver que hay pasado, que hay futuro. Pero en realidad, si lo vemos tal cual, ¿no? Está ahí, ¿no? El cine genera en el espectador la ilusión de un presente que proviene de un pasado y que se dirige hacia un futuro incierto. Al final del discurso narrativo, la ilusión termina, ya que nunca más el espectador podrá volver a ver la película sin conocer su inicio, desarrollo y final. El discurso narrativo no es indeterminista, no existe ningún libre albedrío para los personajes que forman parte de su mundo diegético. O sea, Edipo ya tiene su final, pues. El cine en su discurso y en su historia cumple con la profecía inexorable del oráculo. En el caso de Edipo, matará a su padre, hará el amor con su madre y será exiliado. Entonces, ¿qué alternativa nos presenta Pasolini, ¿no? Para el destino de Edipo y del discurso cinemático de sí mismo? Es una ilusión, yo voy al cine, ¿no? Entonces creo que, a ver qué le va a pasar al personaje. Al final, ya cuando yo vuelvo a esa película, ya sé qué va a pasar. Entonces, siempre está, en el cine siempre va a estar eso, ¿no? Ese destino marcado como tal en lo que viene siendo el discurso y la historia de la película. Ahora, en la película aparece el esfinge, ¿no? Y le dice, hay un enigma en tu vida, ¿cuál es, no? Y Edipo también, como comentaba, ¿no? Se queda viendo, ¿no? Su responsabilidad, dice, no lo sé, no quiero saberlo. Le dice, es inútil, hijo, no quiero verte y no quiero oírte, es inútil, y le dice esto, ¿no? El abismo al que me empujas está dentro de ti. Y cambia, en vez de decirle, ¿no? Que es aquello, ¿no? Que de la mañana anda en 4 patas, ¿no? En la tarde anda en 2, y en la noche anda en la atardecer anda en 3, ¿no? Que sería la típica, ¿no? Que es el hombre, se lo va a voltear y le va a decir, pues es que el enigma está diferente, no es el hombre, pero está en ti, no tanto en los otros como tal. Y entonces llega justamente la parte, ¿no? Cuando
cuando ve a la madre, ¿no? Ya colgada. Y aquí podríamos verlo como justamente un personaje que lleva a cabo una acción, que va a romper con lo que los otros esperarían de él. Porque los otros ya lo van a castigar, ya sea exiliándolo o matándolo, pero él toma una decisión que justamente es sacarse los ojos, ¿no? Entonces por eso la acción supera el destino, en este sentido vence, es muy aristotélico esto de la acción, toma la decisión, a pesar de todo lo que lo ha llevado, ¿no?, al punto en el que está, y dice de aquí que podríamos sacar muchísimas cosas, ¿no?, que es muy interesante. Así no veré más el mal que he sufrido y he hecho. Y nos preguntamos, ¿el mal que ha hecho? Pues un mal impuesto por la sociedad finalmente. O sea, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? La ley ahí estaría, ¿no? En la sociedad no veré lo que no debe de ser visto, no reconoceré más aquello que deseo reconocer. Finalmente la mirada le servía para eso, para reconocerse a sí mismo justamente con los demás, y la mirada del otro también, ¿no?, que lo reconoce. Ahora debo lacerarme también los oídos, así quedará sellado mi cuerpo infeliz. Esta idea de volver a regresar al origen, pues, cuando nada más es puro cuerpo, ¿no?, está como encapsulado. No veré, no iré nunca más, es dulce tener la mente libre del mal, ¿no?, alejarme de aquí. Enviar lejos a este hombre que da miedo, se asume su culpa, ¿no?, justamente con respecto a esa ley. Lo impuro debe mantenerse en silencio, está todo lo social. No hablarme, no testimoniarme, ¿no?, o sea, no excluyanlo, pues, ya no. Él decide meterse en sí mismo, por decirlo de alguna manera. Si vemos lo que nos dice un diccionario de símbolos, como decirlo, el ojo, el acto de ver expresa la acción espiritual y simboliza en consecuencia el comprender. El comprender que, pues justamente el mundo que nos rodea. ¿Pero qué es el mundo que nos rodea? Pues el mundo de la palabra, el mundo que el otro, ¿no?, por eso que prácticamente nos ha enseñado qué es esa realidad, qué es la realidad. La mirada, pues simplemente se identifica precisamente con conocer, pero también con poseer. Otra cuestión, ahí nos vamos a meter en todo este asunto, ¿no?, pero también la cuestión del objeto como tal, ¿no?, de poseer, el deseo de poseer al objeto. Y entonces él asume la culpa, se saca los ojos, ¿no?, pero en realidad los ojos que se saca son los de la realidad, o sea, lo que el otro le ha impuesto por medio de la palabra o de la ley, que es lo que comentaba, ¿no? Y entonces él evade, y la evasión se da aquí así, ¿no? Si la evasión, como hay algún mundo enajenado, adquiere entonces perfiles de grave dramatismo, o sea, cuando una persona ya no quiere pertenecer a esa realidad, ¿no?, que nosotros llamamos. Es decir, la evasión es la respuesta que ha encontrado el hombre para minorar el sufrimiento, la incomprensión o la soledad que la sociedad le produce. Y entonces tenemos formas de evadir, ¿no? Hay tres formas, ahorita lo vemos un poco, ¿no? ¿Qué es esto de hoy en día, no? Podemos ir al cine, podemos ver las series, podemos ver la en América, ¿no?, Silvia Pinal, lo que queramos, como estar en el WhatsApp todo el día, en el Facebook, ¿no? Es unas formas de evadir maravillosas, ¿no?, permitidas además socialmente, que justamente estarían en esto, ¿no? Tenemos tres tipos de evasión, ¿no? La institucionalizada, que es esta, ¿no?, que permite justamente ir al cine, ¿no?, tener el WhatsApp todo el día, poner que tengo hambre y un café, ¿no? La no institucionalizada, pues el alcohol, las drogas, entonces así estoy en contra de la ley, ¿no?, pero al final la ley me la vende, ¿no? Y transformando la sociedad generadora de la enajenación, que sería, claro, querer transformar el mundo que me rodea, que con todo respeto esa creo que es de las más ilógicas, ¿no? Y desgraciadamente difícilmente se va a cambiar esta realidad que nos gobierna, ¿no? Y entonces aquí creo que Edipo, su cambio, pues, de estereotipo a que esto es Edipo, que traería algo nuevo que Pasolini nos puede decir, bueno, ¿qué podemos aprender de su Edipo? Sería esto, ¿no? Que dice, el cine cumple con la función de ser un medio para lograr la evasión, tanto esta película como cualquier otra, ¿no?, que da entretenimiento y que genera la catarsis, pero Pasolini nos enseña que este va más allá de esa simple función. Su Edipo se convierte en una especie de voz interior atemporal que guía por esta cuestión de que está en, ¿no?, tanto en el mundo arcaico como hoy en día, ¿no? Cada vez que Ángel trata de evadir la realidad, que decíamos que sea una realidad institucionalizada, porque se está jugando con las palomas, o está cachando la cascarita, ¿no?, lo llama nuevamente para recordarle que hay que seguir el camino hacia la casa que lo vio nacer, o sea, hacia el origen, antes de que fuera divinizado por la palabra o por el otro, ¿no? Es todo un tema ese, porque finalmente sería regresar a lo real, ¿no?, o sea, aquello que está fuera de la palabra, que es lo que la madre, como dice Gustavo, ¿no?, este inicio, al darle el pecho y todo esto, pues ahora sí que lo ha alienado de lo real para meterlo en el orden de lo simbólico, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido, como comentabas, pues, en la parte justamente, ¿no?, del análisis, ¿no?, sería ir a eso, ¿no?, a la búsqueda de eso, de lo real, de ir a buscar como así que a Dios, pero de forma directa. Entonces, en este caso, nos dice Zizek, ¿no?, podemos decir que Edipo decidió exiliarse y ver la realidad que le presentaba la mirada, ya prefería internarse en el mundo de las sombras, de los sueños. O sea, es decir, entrar justamente al mundo de los sueños, que sería lo más pegado a lo real, ¿no? Y por eso también dice, citando a Lacan, dice, los sueños son para aquellos que no soportan la realidad, que en este caso sería para Edipo, la realidad es para aquellos que no soportan lo real que hay en sus sueños. Luminoso, ¿sabes? ¿Vale? Luminoso, luminoso, pero bueno, luminoso sería más bien cuando algo sucede, ¿no?, que te presenta como lo real y te sorprende, ¿no?, que estuvo reprimido. Aquí la idea sería justo que la realidad sería para los que no soportan lo real, pues eso, ¿no?, me voy al cinito, no veo las telenovelas, me meto en el WhatsApp, en el Face, y evado de una forma que está dentro de la misma realidad, porque está dentro de lo simbólico, ¿no?, el Face gira en torno a los símbolos. En cambio, los sueños, que es aquello que te enfrenta, pues, a los temores, eso, detrás del sueño está lo real. Y mucha gente, pues, no quiere entrar a los sueños, además ni siquiera sueña, ¿no? Dice, no es que no sueño, ¿no? Pues sueñas, pero está bien reprimiendo, ¿verdad? No me acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, ya para finalizar, si lo vemos un poco con el sueño, tiene las dos iguales, tiene lo mismo, ¿no? Tiene un contenido manifiesto y tiene un contenido latente. Entonces, de la misma forma que el sueño, el cine es un oráculo cuyo mensaje puede ser o no ser interpretado, ahí está la persona si quiere ir, ¿no?, a nada más palomeo, y grito, y lloro y tal, y me quedo con esa historia, y entonces, justamente, ¿no?, si fue a ver Mecánica Popular, una película de esas, pues soy mecánico, estoy esperando, ¿no?, a que llegue la chava toda frondosa en su supercarro, ¿no?, y entonces, como en la película se la ligo, yo también me la voy a ligar, ¿no?, o la chava que está esperando a que llegue el cuate, ¿no?, a ligarla. Entonces, a mi vida en torno a esas historias, ¿no? Estoy ahí, ¿no? O decido siempre, ¿no?, ahí está con los estereotipos que decíamos, ¿no?, que me presentan, o voy más allá como el Edipo de Pasolini a la búsqueda del dios Apolo, un análisis, pues, es decir, interpretar ese contenido latente que yace en lo más profundo de su ser, en lo real. O sea, justamente el ser humano está dentro de lo real, ¿no?, en todo lo que me han puesto, ¿no?, como estaba, ¿no? O sea, yo, Mariano, ¿no?, soy justamente un constructo, pero que está ahí adentro, pues es muy terrible. Bueno, finalmente lo real, que se le vamos a hablar, ¿verdad? Cosas así parecidas. Y bueno, y nos dice justamente Edipo al final, ¿no?, la vida finaliza donde comienza. Es el retorno justo al origen. Y eso, pues, si lo vemos así, ¿no?, pues es terrible. O sea, la idea siempre es como seguir creciendo, seguir avanzando, pero el ir a un análisis, ¿no?, y ese tipo de, pues, justamente tratar de regresar a ese origen, y no todo el mundo le gusta regresar al origen, prefieren mejor la película, ¿no?, creer que justamente lo que viene, ¿no?, es mi libre albedrío, yo elijo, hasta que llega al final de la película y caray, se cumplió el oráculo. Pero es que nunca se buscó, o sea, se escuchó al intermediario, ¿no?, a la pitonisa, pero nunca se escuchó que sería justamente lo social, ¿no?, la ley, pero nunca se escuchó al verdadero Dios, que es el que está ahí en lo real, ¿no? Entonces, pues, el intermediario, ¿no?, y justamente creo que el análisis tiene eso, es ir a enfrentarse a sí mismo, ¿no?, son intermediarios, que es la televisión, el Facebook. No sé, pues, si está aquí, no sé qué dudas tengan o qué preguntas. Como siempre, sí, se vale decir que la película, ¿no?, pues es una película densa, pero ahí está, justo, o sea, nos quedamos con la historia que está ahí en el discurso, o nos quedamos con las imágenes, que las imágenes, pues, justamente están relacionadas con el sueño, y qué hay detrás de la imagen. Entonces, por eso, esas imágenes que están ahí como fotograma, vamos a llevarnos así, quitamos la ilusión de no hay movimiento, cada fotograma siempre va a ser presente, porque el cine siempre es presente. Entonces, ahí está, lo real siempre está ahí, pero preferimos verlo allá en el pasado, ¿no? Allá en el futuro, ahí cuando el destino me alcance, ¿no? Cuando yo lo A ver, ahí perdón, pero ya. Sí, exacto.
Preguntas, comentarios, debates, interactuar. Pero el sujeto también, digamos, el protagonista se hace responsable, ¿no? Como dice, allora tu te chiami voluto non posto dal destino. Que ahora todo está claro y todo está ahora todo está claro, deseado y no impuesto por el destino. Porque es una de las críticas que he hecho al psicoanálisis, ¿no? Que todo está determinado, el sujeto no es libre, no se puede hacer responsable, ¿no? Y lo que uno dice Máximo de Calcati, ¿no? Un psicoanalista muy boga hoy en día, dice que el sujeto se tiene que hacer responsable de su deseo, ¿no? Descubrir su deseo inconsciente y, o sea, como dice Lacan, ¿no? Que la única falta de un sujeto, la única culpa, la sola fruta c'est sur son désir, es ceder sobre su deseo, ¿no? Entonces ahí vemos como Edipo se hace responsable, ¿no? O sea, rechaza el factum, el signo, el destino, y se hace responsable del destino. Sí, que justamente en la segunda parte de la tragedia, ¿no? En el hijo en Colono, ahí hay una frase que Lacan va a rescatar de Edipo cuando dice: ahora que no soy nada es cuando soy. Solo que ahí ya le queda muy poco tiempo, ¿no? Está a punto de morir. Pero es justo en ese instante, eso tiene que ver con Hamlet también, cuando se lanza, cuando se sabe herido de muerte, es cuando finalmente va a hacer lo que tanto tiempo estuvo pensando, de que se lo hacía o no lo hacía. Es en este de saberse mortal donde el sujeto puede, efectivamente, como tú decías, no ceder ante su deseo. Finalmente sí hay un determinismo y un no determinismo si lo vemos justamente en la cadena del discurso, que es el tiempo que nosotros que hemos puesto nosotros para poder comprender nuestra vida. Necesitamos un tiempo lineal forzosamente. Entonces sí podemos pensar que es claro que estás determinado, porque estás dentro de un lenguaje, ¿no? Hay un gran otro. Claro, hay un gran otro, estás determinado porque además las palabras que utilizo pues son unas cuantas, ¿no? No tengo libertad hasta para expresar mis cosas, tengo que expresar a partir de ciertas palabras. Pero habría una libertad, ahí sí un libre albedrío justamente en aquello que sería lo real, que estaría detrás, que se dice fácil, es todo un tema muy complejo. Pero lo que dices es importante, es hacerse responsable, que es una persona que vaya a análisis, se ha hecho responsable de enfrentarse a sí mismo, de enfrentar los problemas y no evadirlos. Es interesante lo que decías. Reconócete a ti mismo, ¿no? En Delfos decía un analista, Eduardo García Silva, ¿no? Que este aforismo del templo de Delfos tiene dos interpretaciones: conócete a ti mismo o hazte responsable de ti. Claro, es interesante lo que decías, porque el determinismo se rompe justo en las figuras que Freud plantea del chiste, de la agudeza, del lapsus, porque ahí cuando estás diciendo una cosa y de pronto te aparece una palabra que no esperabas, ahí hay algo inédito, ahí el determinismo se rompió, porque ¿qué quisiste decir cuando pretendías decir una cosa y dices otra? Y entonces ahí es justamente, Lacan lo va a llamar como un llamado a cuentas al yo, para que yo dé cuenta de eso que dijo y que no creía o no sabía que iba a decir. Y ahí es algo nuevo. Maestro, para ustedes, dentro de este simbolismo, ¿qué significa la esfinge? Porque bueno, para mí significa la culpa, ¿no? Esa parte de no ceder al deseo, que te dicen, oye, esto es malo, y el poder luchar acerca de no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué significado le dan justamente a la esfinge? Yo lo vería realmente como que él va, o sea, se encuentra como un espejo, en su espejo, y entonces en vez justamente, ¿no? de enfrentar qué hay detrás del espejo, que sería, ¿no? Esta parte de la imagen, ¿no? Ay, mira, ahí estoy yo, ¿no? En el imagen, por eso dice, el abismo que me arrojas está dentro de ti. Y yo lo vería como que lo que hace es justamente romper el espejo, ¿no? O sea, no
no le interesa lo que habría detrás. Yo lo veo como dice el abismo. O sea, el enigma es el ser en sí mismo, pues, o sea, la persona en sí mismo, no tanto. Si decimos el hombre, entonces, o el ser humano, ya lo generalizamos. Y yo creo que esto es más individual. O sea, el enigma de cada quien está puesto en cada quien. O sea, por eso esto es muy, muy personal. O sea, cada quien tiene que responsabilizarse de sí mismo, no del otro, porque entonces pasa lo del chivo expiatorio. Entonces yo voy proyectando todo mi rollo ahí, ¿no?, a los demás, y no, es que me hicieron, ¿no?, vamos a castigarlos, vamos a quemarlos, ¿no?, vamos a mandarlos a campos de concentración. Eso justamente es el chivo expiatorio, ¿no? Todo aquello que yo no soporto en mí, pues va al otro, ¿no? Sí, yo lo pensaría justo como tú lo planteas como pregunta, el significado para quién, ¿no? Porque es un enigma que cada uno tendrá que resolver. Entonces no habría un significado universal, ¿no? Es Laura. Sí. Entonces, ahorita que... Va para allá, va para allá. A ver, Entonces, ahorita que dijiste eso de que estaba en cada uno, cuando Edipo se quita los ojos es como para ver dentro de ti, para interiorizarse. Yo lo veo justo como esa parte de, o sea, de darse cuenta de la realidad, ¿no?, que además, como dice, que él quiso conocer, y que además es la realidad que lo juzga, pues, ¿no?, también un orden social, no le funciona, porque también pues, justamente lo convierten en un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, para mí, mi forma de verlo, simbólicamente este Edipo, ¿no?, a diferencia de otros, como Pasolini en este caso, justamente es quitarse los ojos para entonces no ver lo que entró por medio de la palabra, ¿no? Y si también me quisiera quitar, ¿no?, no escuchar, es justo eso, o sea, dejar de querer conocer lo que está afuera, que finalmente todo lo conocemos a partir de un discurso dado, ¿no? Si yo veo esa cortina es porque me enseñaron que se llama cortina, o sea, yo nunca voy a saber qué es eso en realidad. Entonces un poco la idea como de, ya no quiero ver la realidad, entonces entro dentro de mí mismo donde está mi parte que va con lo real. Entonces es una como introspección. Sí, pero muchísimo más profunda, ¿no? Porque no es nada más quedarse así, como que me tapo los ojos, como el bonito, ¿no? Me cierro así. Pero al final sigo, sí, pero sigo pensando. Exacto, es el origen, porque todo lo que vemos, que eso nos olvida, es muy interesante, ¿no? Todo lo que llamamos realidad es un constructo. Entonces de niño ya lo que vemos, si me deprime eso, no me deprime, pues ya es justamente, ¿no? Son los significantes dichos. Entonces él, digamos que va de esa realidad, no yéndose al cine, ¿no? Interesante, ¿no? ¿De este lado? Bueno, que se forma, se va construyendo. bueno, en primer lugar, quiero comentar y un poquito agradecer también esta interesante exposición que dieron los dos ponentes. Sin embargo, tengo algunos comentarios interesantes en relación a otro punto quizá que no se consideró en el caso de este análisis cultural de lo que representó Edipo Rey. Es decir, algo muy importante que retome, que rescata Werner Jaeger es el aspecto cultural. Es decir, ¿qué significaba representar una tragedia en ese tiempo? Para Jaeger, él dice que el aspecto más importante es el aspecto ético y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese entonces la mayoría de los atenienses, en este caso los que convivían en esta polis, recuerden que estamos viviendo en este periodo donde está plenamente desarrollada la polis, las tragedias surgían o se representaban con un carácter en el cual la gente, no como ahora las telenovelas, sino iba a ver las tragedias para aprender a convivir. Es como las telenovelas, ¿eh? Aprender a convivir, aprender a convivir éticamente. Eso era lo que más, es el punto que quiere rescatar Werner Jaeger, el aspecto cultural.
Y otra parte, en relación a lo que se comentó del cine, bueno, yo no sé si considerar al cine como ir a ver algo en el cual ya vamos a saber qué va a pasar. Es decir, cuando uno ve una película, se le pueden presentar varios finales, no uno, pero nunca saber un final. Es decir, yo ya sé qué va a pasar. No, pero espera, es que yo fui bien claro y dije que hay la ilusión de que hay un libre albedrío en el discurso. O sea, el discurso que es la película como tal, con su audio, el fotograma. Cuando una vez que ya viste la película, tú vas a saber exactamente en el discurso qué es lo que va a suceder. O sea, ya el final es ese. Justamente la interpretación a lo que yo voy, que es lo que hay detrás de la película, ahí sí ya me permite pensar qué finales podría haber tenido. O sea, la libertad, el libre albedrío está detrás del discurso. El discurso no lo puedes cambiar porque finalmente se va. O sea, yo puedo pensar, al final se hubiera salvado. No, en la película, tal cual, en el discurso que me presenta, la imagen en ese momento, siempre se va a morir. Es a lo que yo me refería. O sea, ¿no? En este discurso del lenguaje en sí, el libre albedrío, y o sea, contigo, es justamente la interpretación que hay detrás. Ahí yo puedo sacar un sinfín de cosas, ¿no? Eso lo menciona bien claro Guillermo. Bueno, en relación a lo que decías de sacarse los ojos, podrías hacer un ejercicio, por ejemplo, que no sea tan drástico, ¿no? Porque uno que se ve en el espejo y dices, ese soy yo, pero te estás viendo donde no estás, te estás viendo en el reflejo, ¿no? Entonces, si tú le quitas el brillo al espejo, de tal manera que ya no te reflejes, es una experiencia, y si haces todos los días de pararte frente a eso que te reflejaba antes tu imagen, pero a partir de que tú le quitaste el brillo, ya no te refleja, es una experiencia que puede dar lugar un poco a lo que tú decías de lo que hace el hijo cuando se saca los ojos, como esta introyección, ¿no? Ahorita que mencionas lo del espejo. ¿Sí se escucha? Sí. Ahorita que mencionas lo del espejo, o sea, yo cuando dijeron lo de origen, me viene a la mente un libro que leí que se llama El misterio de las catedrales, de Spinelli. Entonces, él justamente dice que el espejo también es como el origen. También es como la introspección de ver más. Claro, claro. Sí sirve como. Claro, que Freud aquí, en lo que yo mencionaba, lo ubica del lado del Edipo como un resultado de que el Edipo estaría en el yo. Pero si revisas un poco a Lacan, él habla en el estadio del espejo que justamente a partir de esta imagen que refleja la mirada de la madre, empieza a constituir. Bueno, quería analizar algo que tal vez había pasado de lado, que era la esfinge. La esfinge se me hacía muy importante, pero más que nada metafóricamente cuando empieza a hablar de esfinge con él, o sea, me hace la alusión a que entonces la verdadera batalla que tuvo Edipo con la esfinge fue contra él mismo, y es incluso después de vencer a la esfinge que ya puede consumarse como rey. Entonces podría ser que el vencer o el pelear con este ser es el que de cierta forma lo predestinó a lo que ya había dicho el oráculo. Podría ser, yo vería más bien que el vence a la esfinge no ahí, sino vence a la esfinge cuando se sacan los ojos. Ahí lo vemos otra vez a posteriori, ¿no? O sea, lo que parecería justo que en ese momento él es triunfador y queda rey y tal, en realidad no, se lo da a entender que es como al futuro, ¿no? O sea, el abismo está en ti mismo, ya hasta cuando saca los ojos, ahí sí estaría venciendo a la esfinge de cierta forma, digo, desde mi perspectiva, ¿no? Sí, porque sería como el espejo que comentas, ¿no? Es quitarle el brillo al espejo que te estás viendo
hasta que ya no te ves, entonces ves que no te estabas viendo, te tienes que sacar los ojos. A continuación, le cedo el micrófono a la doctora Marcela Solís, directora académica de nuestra área de negocios. Bueno, espero que hayan disfrutado. No hay más preguntas, ¿están completamente seguros? ¿No? Es un tema que van a ver todo el tiempo. Aunque no quieran. Bueno, pues yo les quiero agradecer a los dos, la verdad. Digo, aparte de ser expertos maestros, ya sé que me regañan. Gustavo, creo que es más moderado. María no sí me regaña. Me dice, pero ¿por qué y luego van a tener unas expectativas altísimas? La verdad es que siempre que los escucho, siempre los mismos alumnos, como que es un deleite estar con ellos, y si no es una es otra, pero siempre nos van a dar respuesta. O sea, creo que nunca los he escuchado, no sé, siempre hay una explicación y es con calma y con mucha claridad, ¿no? Para mí fue un gozo de veras tenerlos hoy aquí a los dos y a los dos, ¿no? Me encantó, un reconocimiento. Y no me dejarán, no estoy mintiendo, no realmente. No, oye, cuando